Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? No quitaréis ni disminuiréis nada de lo que está escrito en la Biblia. Cuando Moisés se fue a despedir del pueblo, una de las advertencias que Moisés les hizo fue que no se atrevieran a añadirle ni quitarle absolutamente nada de lo que el precepto divino decía. Este versículo que encontramos en Deuteronomio me recuerda también lo que Juan escribió en Apocalipsis, el capítulo 22, los versículos 18 al 19, donde Juan el apóstol hace la misma advertencia que Moisés hizo muchos años atrás. Y Apocalipsis 22 contiene una advertencia para cualquiera que adultere el texto bíblico. Y las consecuencias que trae esto. Yo testifico, dice Apocalipsis 22, a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Y de la santa ciudad, y de todas las cosas que están escritas en este libro. En otras palabras, hemos venido diciendo durante los días anteriores que el Antiguo y el Nuevo Testamento son un solo libro y que ellos entre sí se mencionan, se ayudan y también comparten la misma doctrina. Juan el discípulo sabía de los problemas que iban a existir en el tiempo del fin, donde muchas personas, para simplemente amañar sus doctrinas, le quitan o le ponen a la Biblia lo que no dice. Y estas palabras son bastante dicientes, porque es Dios quien advierte contra la distorsión de cualquier tipo, ya sea aumentando, quitando, aún falsificando, podríamos decir alterando o malinterpretando lo que la Biblia dice. En el contexto de este versículo, el significado completo de lo que significa quitar incluye también la malinterpretación, pero malinterpretación no porque se caiga en error, sino una malinterpretación deliberada de su contenido. En otras palabras, todos aquellos que tergiversen y malinterpreten adrede, no solamente quiten ni pongan a lo que dice el texto, sobre él van a caer terribles consecuencias. Es algo así como una maldición, porque todas las plagas de las cuales habla Apocalipsis caerán sobre esa persona. Y no solamente esto, también dice que efectivamente no van a tener parte en el cielo. No van a estar escritos en el libro de la vida. Aunque la advertencia en Apocalipsis, el capítulo 22, versículo 19, es específica para el libro de Apocalipsis, el principio contiene que hay una aplicabilidad para todo aquel que distorsione la palabra de Dios como entera. Y Moisés da advertencias similares, que es el estudio del día de hoy, en Deuteronomio capítulo 4, del 1 al 2, donde él ordena a los israelitas a escuchar y a obedecer mandamientos del Señor, sin añadir, sin quitar nada de su palabra. ¿Cuántas religiones hoy en día,
cuántas falsas doctrinas se han levantado únicamente por añadirle o quitarle lo que dice la Biblia. Y lo más triste de todo, cuántas personas han sido arrastradas en este error. En Proverbios, el capítulo 30, los versículos 5 al 6, contiene también una admonición similar para todo aquel que añade a las palabras de Dios, para que no sea reprendido y hallado mentiroso, dice el texto. Debemos nosotros ser cuidadosos en la manera de manejar la Biblia. Debemos hacerlo con precaución, no tergiversando el mensaje. Debemos reverenciar la palabra de Dios con respeto. Como creyentes, tenemos que leer la Biblia, orar y pedir al Espíritu Santo que nos ayude a comprenderla como debe ser. Dice el texto bíblico: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, está en Santiago 1:5, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. ¿Pedir qué? Que nos dé sabiduría. Tenemos que ser cuidadosos de no prestar atención o ser conducidos por tradiciones del hombre o falsas enseñanzas proféticas. El hecho de quitarle o añadirle incluye también las famosas tradiciones que se tienen en ciertas iglesias, donde se sigue un dicho o un acontecimiento porque está la tradición de hacerlo, pero sin ningún sustento bíblico. Hemos de cumplir solo por la palabra de Dios y la necesidad de tomar tiempo para escudriñar las Escrituras con cuidado. Recuerde que si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá las plagas que están escritas en el libro. Hoy, como en todas partes de la historia, hay cristianos, sobre todo entre los estudiosos, que dicen creer en la Biblia, pero son sin embargo rápidos de adaptar sus propias interpretaciones de la Biblia a especulaciones antojadizas o el hecho de sentir la necesidad de añadir o cambiar la palabra de Dios para formar especulaciones y falsas expectativas. Tengamos mucho cuidado con esto, porque en realidad es un insulto a nuestro Padre Creador. Debido entonces a los aumentos de los signos proféticos, ha habido un creciente interés en las profecías bíblicas en los últimos años. Y sin embargo, muchos que profesan ser hijos de Dios toman estas profecías y entonces tergiversan en realidad el mensaje que el Señor ha querido decir. Dice Mateo el capítulo 15, el versículo 9 tajantemente que más en vano me rinden culto. ¿Cuándo se le rinde en vano culto a Dios? Es decir, no por el hecho de rendírsele culto a Dios, de orarle y de cantarle, de venerarle, se le está realmente haciendo o prestando un culto de adoración. Cristo dice que más en vano me rinden culto enseñando doctrinas que son preceptos de hombres. Mateo el capítulo 15, el versículo 9. ¿Qué clase de culto entonces, dice Cristo, que resulta de las doctrinas basadas en mandamientos de hombres? Que son cultos vanos. No tienen ninguna aceptación en la presencia de Dios cuando se enseñan doctrinas no fundadas en la Biblia. Los fariseos invalidaban también los mandamientos, porque como dice el versículo del 4 al 6 de Mateo 15,
Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, porque habéis invalidado el mandamiento por vuestra tradición. Los fariseos enseñaban que al donar una propiedad para el servicio del templo, un hombre podía ser liberado de los deberes ordenados por el quinto mandamiento. Le estaban añadiendo a lo que el mandamiento decía. Y entonces, ¿qué hay por hacer? Añadirnos a lo que la Biblia dice sin quitarle, sin añadirle. Sencillamente aceptando su palabra, pero tampoco malinterpretando o tergiversando a propósito del mensaje divino. Tengamos mucho cuidado al referirnos a la Biblia de forma sutil y banal. Es la palabra de Dios. Y los cristianos que temen a Dios se van a identificar firmemente en armonía con la voluntad de Dios, de acuerdo a lo que dice su palabra. Que el Señor les bendiga.